Acaba de salir nuevamente al frente de Recep Tayyip Erdogan. Habíamos visto cómo en anteriores videos el propio presidente turco salió al frente a decir que ellos apoyaban al grupo palestino Hamas, pero en este caso ya no va a hablar de apoyos, sino de ataques, y es que Erdogan ha acusado directamente a todo Occidente de falta de coraje para pedir un alto al fuego en Gaza, es decir, que no está haciendo nada contra Israel. ¿De qué se tratan las nuevas palabras de Erdogan y por qué preocupan todavía más a la comunidad internacional algunas acciones que ha iniciado el propio Erdogan? Vamos a comentarlo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado a Occidente de apoyar a Israel y en este caso de falta de coraje precisamente por este apoyo a la hora de intentar frenar un alto al fuego en la franja de Gaza. Lo que ha dicho de manera literal Erdogan es que, por desgracia, no se ha encontrado ningún corazón valiente que diga basta a Israel. Ni siquiera tuvieron coraje para llamar a un alto al fuego durante varios meses. Continuaban permaneciendo a la espalda de Israel, apoyándolo como si nada hubiera ocurrido, como si 35.000 personas no hubieran fallecido. Terminó indicando Erdogan. Horas antes, el líder turco, durante una llamada telefónica con su homólogo de Gambia, Adama Barrow, había declarado que el mundo islámico debe actuar en un modo solidario para poder detener los ataques israelíes contra Gaza y garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que llama la atención es que Rusia y otros países han empezado a instar a Israel y a Hamas que hagan un pacto de alto al fuego y se solucione precisamente a raíz de lo que ya se ha catalogado como el principio de dos estados dentro de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada precisamente por este organismo en 1947 como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Pero aquí hay un problema. Esto es algo que apoya no solamente a Rusia, como hemos dicho, sino a otros países y entre ellos está Turquía. El problema es que muchos de los países de Occidente o no lo apoyan o están esperando a ver qué es lo que dice primero Estados Unidos. Y entonces se está generando una división entre Turquía con sus propios aliados. Recordemos que Turquía es parte también de la OTAN. Pero en este escenario tan preocupante que se está viviendo y de cálculos geopolíticos, Turquía no solamente está hablando. Turquía ha decidido sumarse a la demanda de Sudáfrica contra Israel. Sí, el ministro del Exterior turco, Hakan Fidan, ha asegurado que Ankara ha tomado la decisión oficial de unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel presentada en la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Lo que llama la atención es que en un primer momento, cuando decidió hacer esto Sudáfrica y otros países como por ejemplo Colombia, el propio gobierno de Israel salió al frente a arremeter contra estos estados, acusándolos de incluso ser el brazo legal de Hamas. Pero cuando se trata de Turquía, sencillamente se quedan callados. Lo que ha dicho en una rueda de prensa el canciller turco es que han presentado ya los preparativos pertinentes para que el presidente de Turquía tome pues esta iniciativa política y que ya la ha ejecutado de que Turquía se sume a la demanda contra Israel presentada por Sudáfrica. Recordemos que desde el 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ha empezado a tomar diferentes mecanismos y algunos consideran que tal vez se viene una orden de captura, una orden de arresto contra algunos de los funcionarios de Israel, incluso contra el propio Benjamín Netanyahu. De hecho, Estados Unidos ha dicho que va a intentar bloquear que se ejecute algún tipo de acción así. Lo hemos comentado en otros videos, pero en este caso el hecho de que Turquía se una de manera mucho más activa a este escenario puede generar una situación incómoda, sobre todo para los países de Occidente. De hecho, recordemos que en el discurso que se llevó a cabo en este proceso penal internacional, Sudáfrica le pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar el acceso de sus habitantes a alimentos, agua y ayuda humanitaria y a no impedir el ingreso de misiones internacionales a Gaza, algo que hasta el momento no se ha cumplido. De hecho, en un primer instante Israel dijo que iba a colaborar y ahora ha salido al frente a decir que precisamente la Corte Internacional de Justicia no tiene ningún efecto para ellos y que no van a obedecer cualquier tipo de resolución. Como hemos comentado, esta situación con respecto a la Corte Internacional de Justicia, lo que está empezando a decir Israel, han hecho que algunos países empiecen a tomar medidas mucho más agresivas. Hemos visto lo que ha hecho Turquía, pero nos toca hablar de un país de América Latina.
que, mediante su propia Cancillería, ha negado de plano las acusaciones de antisemitismo esgrimidas tras el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. En este caso, tenemos que hablar de Colombia. Es que ha dicho el ente diplomático colombiano en un comunicado de prensa es que la decisión se dirige exclusivamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y nunca contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que los unen lazos históricos y de amistad que van a persistir. La nota reafirma el compromiso de Colombia con el respeto a la vida, la promoción de la paz y la solución de dos estados, y aclara que la ruptura es un paso necesario para rechazar la violencia y expresar el apoyo a una solución pacífica y justa. ¿Qué sucede? Los llamados de Colombia a la paz y a la solución definitiva del conflicto palestino-israelí, según dicen los exteriores, no han sido escuchados. Y de hecho, Colombia había comentado que iba a tomar iniciativas si esto sencillamente seguía así. Lo que llama la atención es que, según dice el comunicado, por el contrario, lo único que ha recibido el país y el presidente Gustavo Petro han sido insultos, acusaciones de antisemitismo y actos inamistosos por parte del gobierno de Israel y sus representantes. De hecho, agrega que Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esta manera y enfrenta tan graves acusaciones a la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y vulneraciones al derecho internacional humanitario. Según la nota, la Cancillería informará a la Embajada de Israel en Bogotá el alcance de la medida adelantada por el propio presidente Petro. Los funcionarios diplomáticos colombianos en Israel retornarán a Colombia, pero los nacionales de Colombia en Israel y en Palestina pueden seguir recibiendo la asistencia y servicios necesarios por parte de la sección consular de la embajada en Tel Aviv. ¿Qué sucede? El 1 de mayo, Petro había anunciado desde Bogotá que este 2 de mayo se iban a romper definitivamente las relaciones diplomáticas con Israel por tener un presidente genocida. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, había acusado a Petro de premiar a los asesinos y a los que atacaron por parte de Hamás y ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que terminaron con la vida también de civiles y, por supuesto, terminaron secuestrándolos, algo que también hemos comentado en anteriores videos. Katz ha recordado que ningún presidente antisemita y lleno de odio va a poder cambiar eso, acusando directamente a Petro. Lo que ha sucedido en este escenario es que, como está haciendo incluso Estados Unidos con sus propios ciudadanos, sencillamente esgrimen la respuesta de que ellos empezaron y por eso la respuesta, y se olvidan de las más de 30.000 personas civiles todos, la mayoría niños y mujeres, que han perdido la vida también en la Franja de Gaza. Un escenario bastante complicado, pero que, al menos en esta parte del mundo, se han empezado a tomar medidas. De hecho, el mundo está expectante a ver si algunos otros países deciden hacer lo mismo, como es el caso en la realidad latinoamericana de Brasil o de Chile. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.